Bienvenidos al Rincón del Doc Andrés. Hoy les voy a hablar sobre los trastornos emocionales que se están presentando debido a la situación que estamos viviendo por pandemia, debido a que pues ya llevamos año y medio en que a todos nos ha cambiado en cierta forma la vida, bien sea por pérdida del trabajo, pérdida de familiares, pérdida de amigos, por enfermedad propia, por muchas razones, por el encierro, porque ya no se podían hacer las cosas cotidianas que antes se hacían. Entonces, esto ha llevado pues a que muchas personas presenten cambios emocionales. De eso precisamente les quiero hablar, sobre la ansiedad, la depresión, sobre cuándo identificar que se están presentando casos delicados y que de pronto requieran que sea tratados por médico o por psicólogo. Entonces, los invito a suscribirse, a darle like al video y a compartirlo con familiares y amigos. Y como les comentaba, los cambios emocionales se están viendo mucho ahora en la consulta externa. Muchas veces enmascarado por otro tipo de sintomatología, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, dolores de cabeza, dolores musculares, sobre todo localizados en la zona cervical y en la zona dorsal y lumbar, por supuesto, también. Debido a lo que les estaba comentando ahora, los cambios que se han tenido por esta nueva situación en la que ya llevamos año y medio. Entonces, lo que les decía de pérdidas de familia, pérdida de amigos, cambios de trabajo, pérdidas de trabajo, el cambio en la modalidad misma del trabajo. Muchas personas se quedaron sin trabajo, pero otras, al contrario, tienen unas exigencias mayores debido al trabajo en casa. Por ejemplo, me he dado cuenta que muchos los profesores, mucho la rama judicial, están teniendo problemas emocionales, estrés, están teniendo ansiedad, están teniendo depresión debido precisamente a estos cambios laborales que se han tenido debido a la pandemia, porque refieren que pues están trabajando mucho más de lo que estaban trabajando antes, desde muy temprano en la mañana hasta incluso horas de la madrugada, con pocas horas de sueño. Entonces, precisamente de esto les venía a hablar para ver pues cuáles son los síntomas más comunes del menor al mayor o de cuando se van presentando desde un inicio, para poder identificar cuándo hay que consultar, cuándo esto puede llegar a ser delicado o puede llegar a ser grave. Lo peor que uno puede hacer es acostumbrarse a este tipo de síntomas relacionados con la ansiedad o con la misma depresión, porque pueden llevar incluso a desenlaces fatales como pueden llegar a ser el suicidio, que no es incluso raro en este tipo de casos. Entonces, vamos a ver los síntomas y los signos que se van teniendo para poderlos identificar, como les mencioné, y de esta forma pues consultar, ¿no? Bien sea con la parte de psicología o como apoyo psicológico, o en la parte de medicina, bien sea por el médico de atención primaria, es decir, el médico general, o si ya es un caso pues un poco más severo que necesite más atención, un caso ya por psiquiatría. Pero también es importante mencionar que en mi caso como médico naturista tenemos muchas alternativas para el manejo de la ansiedad, la depresión, los trastornos de estrés y los signos y síntomas relacionados con estos cambios emocionales. Entonces es importante mencionarlos porque pues tenemos la gran ventaja de que los medicamentos naturales y los tratamientos naturistas tienden a tener mucho menos efectos adversos y sin los riesgos pues inherentes, digamos, a una dependencia que puede provocar la farmacología normal. Sin embargo, muchas veces pues como médico tenemos también que asociar los fármacos tradicionales, los fármacos alopáticos, a los fármacos naturales. Una cosa no descarta la otra, o simplemente los utilizamos como apoyo para lograr mayores efectos. Entonces vamos a entrar en materia y a ver los síntomas y cómo identificarlos. El primer síntoma, o uno de los primeros síntomas que vamos a tener, es el insomnio. Esto ya es una indicación de que se está entrando en un estado como de ansiedad,
que la preocupación ya va como en aumento, el mismo estrés. No necesariamente en todas las personas con ansiedad y muy estresadas va a estar este síntoma, pero es realmente muy común. Ese insomnio que se presenta cuando la persona no se puede dormir temprano y se va durmiendo en horas de la madrugada y de pronto ya casi que conectando con cuando se tiene que despertar, entonces duerme 2 o 3 horas, o muy por el contrario se duerme, pero a las 2 o 3 horas de sueño se está despertando y empiezan a tener ideas, preocupaciones, como que todo les empieza a dar vueltas en la cabeza y no pueden volver a conciliar el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Se levantan con esa sensación de cansancio, de que no se descansó bien, hasta el genio les cambia. Entonces, esto pues a todos nos ha pasado en alguna vez, en algún momento, en alguna oportunidad, pero si ya se empieza a volver repetitivo, pues obviamente empieza a tener efectos sobre la salud. Y esto nos lleva a otro de los síntomas que normalmente se tienen cuando se está pensando la ansiedad, uno de los síntomas o signos que es la falta de concentración. Esta falta de concentración que va muy conectada con lo que estábamos viendo ahora, que es el insomnio, porque pues si no se puede descansar, al otro día estamos con esa pesadez, esa sensación de que nos cuesta más grabarnos o se nos olvida muy fácilmente las cosas, si estamos trabajando como que no nos rinde, si estamos tratando de estudiar pues tampoco ese proceso de aprendizaje se tarda mucho y tenemos que repasar mucho para lo mismo para poderlo captar o captar la idea, o de pronto no se puede y cada vez como que nos demoramos más en este proceso por eso mismo, ¿no? Porque el cansancio, esto hace que nos demoremos más y nos frustra. Y esto lleva a otra cosa que es la pérdida de interés sobre cosas que antes pues nos agradaban o nos gustaban o simplemente por las restricciones ya no se pueden hacer. Poner un ejemplo, salíamos a tomar fotografía y bueno, hay restricciones, ya no podemos salir a hacer viajes para tomar fotos, o ya no podemos salir a trotar o reunirnos con nuestros amigos que antes teníamos para hacer alguna actividad en común, por ejemplo, jugar fútbol, jugar basquetbol, hacer algún deporte, alguna actividad física al aire libre, ir al gimnasio o practicar cosas o hobbies individuales como pintar, bailar en la casa, haciendo ejercicio, bueno, ese tipo de cosas, se va perdiendo el interés en esto. Entonces ya la persona como que se va ensimismando en sí misma y también deja de conectarse como con otras personas, porque obviamente con estas restricciones de que pues digamos no es recomendable hacer visitas, de que ya no nos reunimos con nuestros amigos o nuestra familia de la misma manera que antes, ya las ocasiones especiales, por ejemplo grados, bautizos, bodas, reuniones familiares, ese tipo de cosas están muy restringidas y prácticamente ya pues no se hacen como antes tampoco y entonces esto hace a que la persona vaya como perdiendo interés en todo lo que antes le gustaba y ese es un síntoma muy típico también de que ya se está incluso entrando en un proceso de depresión. Aquí tenemos ya unos síntomas cuando ya la ansiedad va avanzando, se va manifestando. Empieza uno como a somatizar eso que uno lleva por dentro y esa sensación de pesadumbre y de cansancio y todo esto, entonces empieza a manifestar nuestro cuerpo, por ejemplo, el bruxismo, que es como eso que se aprietan los dientes en la noche cuando uno está durmiendo, incluso amanece uno con ese dolor en la mandíbula por estar apretando los dientes y esto es un síntoma muy común en la ansiedad. Se empiezan a tener taquicardias o sensaciones de arritmias que aunque no sean reales se siente como el corazón, la palpitación. Personas que tienen enfermedades crónicas empiezan a agravar lo que es la hipertensión, lo que es la diabetes, enfermedades inmunológicas, enfermedades gastrointestinales muy comúnmente van muy conectadas a procesos de ansiedad como la gastritis y el colon irritable, esa sensación de pesadez en el estómago, de distensión, de gases, de estreñimiento, al contrario de diarrea. En las mujeres alteraciones en el ciclo menstrual, que las menstruaciones se retrasan o vienen con muchos cólicos o vienen con muchos sangrados, dolores musculares, como les comenté en un principio, los dolores que se producen pues en regiones cervicales, en regiones dorsales, por las posiciones, por las posturas prolongadas, por el mismo estrés. Entonces,
esta ansiedad hace que disminuya a su vez la función del sistema inmune, de nuestro sistema de defensas, y esto es contraproducente debido a que realmente debemos de tenerlo en estos precisos momentos cuando mejor debe estar nuestro sistema inmune, precisamente pensando en el virus, en que nos vamos a contagiar, o en que si nos contagiamos pues nuestro sistema de defensa reaccione y pues combata la enfermedad lo más rápido posible. El síndrome de fatiga crónica, muy común también cuando ya empieza un proceso ya muy agudo de ansiedad y de mucho estrés. Todo el día vamos a estar con esa escasa energía y esa fatiga, y incluso empiezan a haber alteraciones en el apetito, que se va a manifestar en unos por mucha ansiedad por comer, entonces todo el día pican, y uno ve en consulta que hay personas que las ha dejado ver, digamos, año y medio, y en este año y medio han subido 10, 15 kilos, y otros por el contrario no les provoca comer y han bajado, pero no esa baja que uno esperaría, pues digamos que por el ejercicio, por buenos hábitos, sino que ya por estar enfermo, que pues tampoco es bueno. Si seguimos avanzando en esta situación, nos encontramos con que hay personas que van a tener problemas de que empiezan a fumar, o que aumentan el consumo del cigarrillo. Incluso estadísticamente esto ha ido aumentando, ¿no? Uno pensaría que no, porque ya las personas salen menos, ya no hay tanta reunión social y esto, pero el mismo estrés y la misma ansiedad hace que la persona fume más. Y esto pues a su vez, pues obviamente va a afectar la salud, sobre todo a nivel cardiovascular, y pues todos sabemos la relación del cigarrillo con muchos tipos de cáncer y este tipo de situaciones. Y otra de las cosas es el consumo de alcohol. En algunas personas estadísticamente sí ha disminuido. Si nos vamos a estadísticas, más o menos en un 24% de las personas que antes consumían mucho alcohol ha disminuido, pero curiosamente en un 35% de personas que antes no consumían tanto alcohol ha aumentado, precisamente por lo mismo, por esa sensación de estrés, de ansiedad, de que empieza como esa sensación de depresión. Incluso ya dentro de la casa empiezan a consumir más regularmente alcohol, ya no necesitan pues estar en una reunión social o salir, porque incluso pues por las restricciones muchas veces o durante mucho tiempo los lugares pues de ocio nocturno han estado cerrados, entonces lo hacen mucho en la casa o se reúnen en reuniones, digámoslo así, clandestinas por los toques de queda y todo eso, con amigos o con otras personas tomando licor. Y otra de las cosas que ha llevado esta pandemia es al aumento de la violencia intrafamiliar, pues ya pasando ya prácticamente a un plano ya de más agresión, porque poniéndonos como en este campo ya de la violencia intrafamiliar, si todos estamos encerrados durante mucho tiempo ya en la casa, pues antes digamos unos iban a estudiar, otros iban a trabajar, se distraían y bueno, era poco el tiempo que había como para convivir, pero ahora con el teletrabajo, con las restricciones ya de salidas nocturnas, bueno, con que ya pues no se sale tanto sino a lo necesario en muchas de las personas. Entonces claro, al estar mucho tiempo en casa encerrados, esto lleva a que personas que de por sí han sido agresivas tiendan a agredir más, sobre todo la violencia de género, ¿no? Hacia las mujeres o hacia los niños ha aumentado bastante, y esto producto de la frustración, de la ansiedad, muchas veces de la falta de trabajo, que lleva a esas personas como a explotar y a tener reacciones agresivas que obviamente no están justificadas de ninguna manera, pero pues que se presentan de esta forma, ¿no? Entonces es una señal de que las cosas no están bien y que se necesita pues actuar de una manera rápida. Y por último, y no menos importante, de hecho es lo más peligroso, es el suicidio. Si alguna persona alguna vez a uno le dice yo he tenido ideas suicidas, por favor no pasar de largo con esto, ¿no? Es decir, casi siempre las personas suicidas en algún momento le manifiestan a alguien de confianza, a un amigo, a un familiar, que pronto pues como que ha pensado en terminar con su vida porque como que no encuentra una razón de ser, como que ya el hecho de quedarse sin trabajo, el hecho de la crisis financiera, de que pronto pues ya no puede hacer lo que hacía antes, de que ya tuvo un rompimiento por una relación sentimental. Bueno, por las razones que sean, manifiestan como que quieren suicidarse o tienen ideas de suicidio, porque la misma depresión y la misma ansiedad los llevan a esto,
y a tomar decisiones o determinaciones realmente muy drásticas. Entonces en estos momentos cuando tenemos que tener más cuidado con las personas cercanas cuando tienen como ese tipo de tendencias o se manifiestan ya estar muy aburridos de la vida durante mucho tiempo y, 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 y tienden pues y en algún momento han tenido como estas ideas. ¿Por qué? Porque este tipo de personas y bajo este tipo de circunstancias normalmente ya no lo hacen para llamar la atención, sino que buscan métodos que sean definitivos. Entonces, una forma, pues, porque todos sabemos que hay personas que por su tipo de personalidad buscan llamar la atención y de pronto, eh, bueno, se toman alguna pastillita por ahí, pero ellos en el fondo saben que eso no les va a provocar mayor cosa. Pero no, cuando una persona está en un estado de ansiedad muy severo, una depresión muy severa, perfectamente puede tomar una determinación de estas y llevarlo a cabo. Entonces tenemos que estar muy pendientes y obviamente se necesita ya una consulta médica y preferiblemente especializada a nivel psiquiátrico porque estas personas hay que ponerles el mayor de los cuidados y si hay necesidad pues muchas veces de medicar para poder controlar este tipo de ideas o de situaciones. Bueno, y ya vimos los síntomas y los signos que se pueden llegar a tener en los trastornos emocionales de ansiedad, de depresión. Ahora vamos a ver unas soluciones prácticas, sencillas, no farmacológicas que todos podemos llegar a hacer. Lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a esto porque se nos puede cronificar y nos puede llevar a una enfermedad crónica. Porque para nadie es un secreto que una depresión se va instaurando poco a poco, pero una vez instaurada es muy difícil salir de ella por propios medios, por más que uno quiera, pues porque obviamente nadie quiere estar mal, pero muchas veces se necesita un apoyo médico para lograrlo. Entonces vamos a ver las terapias no farmacológicas, primero que todo para aprender a manejar el estrés y cuando se están empezando a presentar esta sintomatología de ansiedad, cuando está como en los comienzos, para que no vaya pues a cronificarse y a necesitar pues allá el apoyo que les estoy comentando. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver los posibles tratamientos o las técnicas que se pueden hacer para lograr mejorar esta situación. Y en estos momentos de muchas noticias malas, entonces una de las principales medidas que debemos de tener en cuenta es que si principalmente la persona tiene cierta susceptibilidad a tener ansiedad, a que las noticias malas le generen como preocupación y como desconsuelo y como esa sensación de vacío y como que lo lleva a una tristeza y que esto se va volviendo como crónico, es obviamente tratar de no entrar como a mirar este tipo de noticias negativas, ¿no? Porque enferman en realidad. Entonces todos los días como pendientes de que, uy, hoy murieron 600, está pasando esto, volvió otra vez el pico de la pandemia, llegó que la variante Delta ya está en tal parte. Entonces obviamente tenemos que pues mantener cierta información, seguir manteniendo los cuidados, bueno, lo de las vacunas, todo esto, pero hasta cierto límite, no enfocarnos solamente en esto, en las noticias negativas, porque obviamente nos va a saturar, por muy sanos emocionalmente que seamos, nos va a saturar y nos va a llevar a enfermar. Entonces, en primer lugar, sobre todo si ya estamos teniendo alguno de los síntomas que anteriormente mencioné, tenemos que empezar a alejarnos de estas noticias negativas. Otra cosa es que las personas precisamente por escuchar este tipo de noticias negativas empiezan a volverse obsesivos ahora en este momento pues obviamente con el virus, ¿no? Entonces si alguien lo roza, si alguien pasa por un lado, si alguien por ejemplo toca algún objeto que esté la persona utilizando y eso, entonces ya sienten como que les transmitieron el virus y se ponen muy nerviosos y se ponen ansiosos y empiezan con unos procesos de limpieza que son ya pues un poco desproporcionados para lo que en realidad está pasando y no salen a ninguna parte porque entonces todo les da miedo y ya pues en realidad por haber recibido tantas noticias y por tener tanta información y por estar todo el tiempo metidos en redes y viendo cosas y viendo videos y viendo conspiraciones y viendo lo que está pasando
en otras partes y muchas veces noticias falsas que en realidad son como para, digamos, crear más pánico. Entonces tienden a tener obsesiones, ¿no? Y estas obsesiones los llevan a compulsiones. Por ejemplo, la obsesión pues ya de que todo el mundo está contaminado y que uno tiene que alejarse, y la compulsión pues del lavado de manos permanente, de ya exagerado. Obviamente lavarse las manos pues es recomendable, pero pues con las recomendaciones que ya todos sabemos. Por poner ejemplo, en un caso particular, como personal de salud, uno veía sobre todo cuando las personas al principio de la pandemia estaban como más preocupadas y estaban asustadas con el virus. Si veían a un personal de la salud, era normal que las personas se pasaran para otra acera, que te miraran raro, que si uno se acercaba a algún sitio todo el mundo se alejara. Ningún taxi, ningún transporte público te quería recoger porque veías que eras personal de la salud, entonces este debe estar contaminado. Y muchas personas quedaron como con esa sensación, ¿no? Entonces, no, ahora ni decir pues que alguien, un pequeño estornudo o algo en la calle. Entonces, todo ese tipo de cosas obviamente llega a que uno se sobrecargue y haya más, se dispare la ansiedad. Hay que tener también en cuenta procesos de meditación, hay que saber respirar profundo. En internet se encuentran muchos cursos de cómo hacer meditación, de cómo respirar para tranquilizarse, sobre todo en esos momentos que se está empezando como a estresar más la persona. Entonces, hacer respiraciones profundas y exhalar lentamente para provocar que la mente y el cuerpo se vaya como tranquilizando. Es muy importante estos ejercicios de meditación, de relajación, y como les digo, hay muchos en internet. Si ustedes buscan ejercicios de respiración, yoga, meditación, se va a encontrar bastante relacionado con esto, y hay cosas que son relativamente sencillas y que van a ayudar bastante. Otra cosa es no perder los contactos, así sea que no podamos estar personalmente con las personas que nos importan, con las personas que queremos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Pues existen otros métodos, ¿no? La tecnología ahora facilita mucho eso, y las reuniones las reuniones virtuales, las videollamadas, este tipo de cosas pues favorecen porque estrechan un poco los vínculos, así no estemos en contacto directo, pero ayudan mucho a sostener la parte emocional. Ya pues con personas, digamos con nuestros abuelos, que de pronto no manejan mucho la tecnología, pues, pero perfectamente se puede hacer una llamada y llamar a las personas, estar pendiente de las personas y hablar con ellas, ¿no? Esto es muy importante, porque pues mantener ese vínculo, al fin y al cabo somos sociables, entonces es muy necesario mantener esto para poder también mantener una buena salud mental. No aislarse, como comentaba en la época, cuando estaba comentando lo de los problemas, de perder como esos hobbies o perder el contacto con las personas, porque eso hace que más fácilmente se tienda uno a tener ansiedad y depresión. Las pautas de la higiene del sueño, hablando de lo que estábamos mirando al principio, que era que se tenía insomnio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues poner límite a las siestas diurnas, porque si nosotros dormimos muchas veces durante el día o hacemos siestas largas, pues obviamente durante la noche nos va a dificultar dormir. Tomar baños de agua caliente nos ayuda muchas veces a relajar. Crear ambientes adecuados para descansar, entonces evitando por ejemplo en la habitación tener el televisor, porque muchas veces nos podemos quedar hasta la madrugada viendo televisión. Lo mismo con el celular, desconectarnos totalmente de todos los aparatos electrónicos, pues para que nuestro mismo cuerpo y nuestra mente relaje y podamos inducir sueño. Muy difícilmente vamos a poder dormir si vamos a estar en redes sociales, si vamos a estar en WhatsApp, si vamos a estar mirando el celular o mirando televisión y no dejamos relajar al cuerpo. Moderar el consumo de té o café, sobre todo ya en horas nocturnas, y una cena suave, obviamente, porque una cena muy pesada y sobre todo antes de dormir dificulta mucho e incluso puede producir pesadillas. Y pues ya para finalizar, las recomendaciones pues de lo que es
tratamientos no farmacológicos para evitar el estrés y la ansiedad es los ejercicios, ¿no? El ejercicio es un factor fundamental para escapar de esto, no solo por la cuestión ya del estrés y la ansiedad y tratar de mantener la mente ocupada, sino también porque pues, nos va a ayudar mucho al cuerpo, va a subir las defensas y pues muchas veces van a decir, pero es que yo antes iba al gimnasio y como ahora no puedo, entonces dejar de hacer ejercicio. No, no necesariamente tiene que ser en un gimnasio, puede ser las personas que les gusta el baile, bailar en la casa, hay muchas clases de rumba, de baile por internet, se pueden conectar ahí, o ejercicios caseros como saltar la cuerda, incluso algunos videojuegos que implican movimientos como la Nintendo Wii, de pronto deportes, pues este tipo de cosas también pues nos hacen hacer actividad física, ejercicios aeróbicos en línea, ejercicios, bueno, en internet, como les comentaba ahora, lo de la relajación, se encuentra todo tipo de ejercicio y no necesitamos tampoco alguna máquina en especial, es decir, ahí incluso hay muchos tutoriales que nos enseñan cómo hacer ejercicios con lo que contamos en casa, ¿no? Entonces esto es otra de las cosas importantes que nos ayudan a evitar y a salir también de la rutina. Una de las cosas importantes es lo que pensamos. Es decir, hay que tener control sobre nuestra mente porque si todo el tiempo pensamos de una forma negativa, pues obviamente esto va a llevar a ansiedad y a preocupaciones y a la depresión. Se dice que el acto de agradecer, de ser agradecidos, hace que nuestra mente se relaje y que nuestra mente esté funcionando de una mejor manera. Y si nuestra mente funciona, pues nuestro cuerpo por ahí derecho también va a funcionar porque obviamente están muy conectados. Y el arte de ser muy agradecido es, por ejemplo, no enfocarnos en las cosas malas. Decir, no, es que ya no puedo ir al gimnasio porque están todos cerrados. Es que a mí me gustaba ir a tomar los viernes una copa con mis amigos y conversar en el bar tal, pero como ya no lo abren, entonces ya no nos reunimos. No enfocarse en lo negativo, sino tratar de pensar en lo positivo. Por decir, es que ahora como, por poner los que tienen hijos, con mis hijos ya pasamos más tiempo en casa, entonces podemos compartir más, podemos hablar más, podemos jugar cosas, juegos familiares, podemos conversar de ciertas cosas que antes no se podían. Entonces enfocarse en ciertas cosas positivas que se van presentando. Establecer horarios y rutinas es importante porque personas sobre todo que pasan todo el tiempo trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana, que pronto por su teletrabajo se les está acumulando, tienen que sacar espacios para hacer actividades diferentes, las pausas activas, conversar con su familia, compartir momentos, digamos, o hacer el ejercicio. Es decir, no simplemente sentarse y estar todos los días, día tras día en un computador, porque obviamente eso va a saturar el cuerpo y la mente. Entonces, estas son, digamos, unas formas sencillas de escapar de esta, como se le llama ahora, una nueva normalidad, de escapar y permitirle a nuestra mente relajar para no ir a caer en esa ansiedad, porque es que esto ya se empieza a volver a cronificar y empiezan a haber ya problemas, pues obviamente que nos van a afectar físicamente y empiezan a aparecer incluso enfermedades que no teníamos. Por ejemplo, es muy común que en esta época empiecen a aparecer nuevos hipertensos, incluso nuevos diabéticos, personas con hipotiroidismo, personas con enfermedades inmunológicas, porque es que el estrés saca de adentro todo lo malo que uno pueda tener, sale a flote las enfermedades, no solo mentales sino también físicas. Entonces es como un breve repaso de lo que podemos hacer. Posteriormente ya pues si les gusta, no olviden darle like a la campanita, de suscribirse a mi canal y de comentar si quisieran de pronto que subiera ya medicamentos o formas de tratamiento natural para evitar el estrés o para tratarlo si ya se tiene la ansiedad o si ya se tiene la depresión, y de pronto ya pasar a tratamientos farmacológicos naturales para este tipo de problemas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.